Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Calamares Express. Mi nombre es Alberto Martínez y bueno, ya os conté en el mito del hormigón romano de forma breve algunas formas que tenían los romanos de construir con ciertos materiales. Ya os dije que haría un programa específicamente sobre cómo construían bajo el agua, fundamentalmente pues puertos y sobre todo puentes en grandes ríos. Tenemos que pensar que algo que hoy en día es realmente complicado, cuesta bastante esfuerzo, incluso con la maquinaria y con los medios que tenemos. Pues hay que pensar hace 2000 años cómo conseguían los romanos en ríos tan amplios, tan caudalosos como el Danubio o el Rin, en medio del agua, poner los soportes por los que luego iría la plataforma del río. Desde luego hay que pensar que los medios que disponían, claro, no pueden compararse con los actuales. Sin embargo, paradójicamente la metodología no ha cambiado tanto. Vamos a verlo brevemente. Para ello vamos a utilizar, está claro que una imagen vale más que 1000 palabras, y vamos a utilizar la pantalla del ordenador. Os voy a enseñar algunas imágenes y os comentaré. No obstante, antes de nada quiero haceros un breve comentario sobre el concepto del pilote. Vamos a coger un lápiz cualquiera, ¿de acuerdo? Tenemos esto, imaginaos, tiene una punta y una parte plana. Si nosotros queremos, digamos, clavar en el terreno, esto lo ponemos verticalmente, la forma de hincado o clavado sería pues golpeando sucesivamente hasta una distancia. Muy bien. Pues ahora imaginaos que ese lapicero en realidad es un árbol enorme, y que le hemos sacado puntas y que vamos a clavar en el terreno. Os lo digo de forma previa para que entendamos luego qué es esta técnica de pilotaje, que son los pilotes. Bueno, pues nada, pasamos a la pantalla del ordenador y os explico brevemente cómo conseguían construir esos pilares en la mitad de un río caudaloso con la corriente, etcétera, etcétera. Bien, pues nada, vamos a ello. Bueno, quiero empezar el vídeo poniéndoos una imagen de cómo se hace actualmente pues un pilar en el fondo de un río, o sea, sobre la base de lo que luego será el pilar. Y si os fijáis, aquí abajo, por el tamaño, os podéis dar una idea del tamaño de la taguilla por la imagen de la retroexcavadora. Realmente es impresionante. Bueno, qué duda cabe que evidentemente los romanos no disponían de estos medios, estas herramientas, pero a título de ejemplo, y aunque sea en fin, un ejemplo muy sencillo, disponían evidentemente de mano de obra, una fuerza bruta importante. Solo tenéis que pensar como ejemplo. Imaginaos que lleváis unos 30.000 hombres a la frontera en el Danubio y pensad algo más de 3 legiones, y pensad simplemente que se asignan 2 legionarios por cada árbol que deba cortarse. Es impresionante que en un día evidentemente habría 15.000 árboles cortados. Esto es una simpleza, obviamente, pero os da una idea de la capacidad que tenían de hacer grandes movimientos de tierra simplemente pues con o cortar árboles o cualquier cosa que se propusieran simplemente con la fuerza de la cuantía de las personas. Evidentemente el ejército romano, a partir de las modificaciones que introdujo Cayo Mario y que luego, por ejemplo, con Pompeyo, pues que evidentemente es que eran sus legiones, las pagaban ellos,
Por tanto, estaban a su disposición y hacían de todo, absolutamente. Sobre todo en temas de guerra, pues había una ingeniería de guerra y desde luego estaban involucrados en la construcción de puentes, caminos, cavar. Por cada batalla que hacían probablemente se tiraban 100 días cavando, talando, etc. Bueno, esto es importante que lo entendáis, ¿no? Cómo se ha sustituido la potencia de la maquinaria por la capacidad que tenían de poner una importante mano de obra. Bueno, vamos a ver, vamos a poner como ejemplo de un puente, el puente que construyó Trajano sobre el Danubio. Actualmente en la localidad de Drobeta, en Rumanía, pues quedan las ruinas. Para los aficionados a la lectura, Santiago Posteguillo, en su trilogía sobre Trajano, pues nos habla bastante de este puente y nos habla también de Apolodoro de Damasco, concretamente en Circo Máximo. Para quien quiera conocer algo más, también yo escribí un artículo sobre el puente de Apolodoro y os dejaré más abajo una referencia a un enlace a dicho artículo. Bueno, si os dais cuenta, aquí tenemos a Apolodoro, aquí tenemos a Trajano en una celebración probablemente de la construcción del puente, y aquí veis perfectamente cómo tenemos una fotografía literal de la estructura del puente. En fin, nos han llegado desde luego muchísima información sobre este puente, fundamentalmente a través de Dion Casio con su obra Historia Romana, y indirectamente también con Procopio de Cesarea. Vamos a ver, porque hay antecedentes, obviamente. Por ejemplo, este dibujo se corresponde con el puente que construyó Julio César muchísimos años antes sobre el Rin, con unos pilotes que tenían una cierta inclinación. Era muchísimo más sencillo y fue una demostración de fuerza frente a los germanos. Se construyó muy rápidamente y desde luego los germanos quedaron bastante impactados, no solo por la mera construcción, es decir, era un mensaje de puedo estar al otro lado en cualquier momento, sino también porque implicaba la tala de ingentes cantidades de árboles, que esto pues parece ser que, en fin, les hacía bastante daño moralmente a los germanos, que tenían una relación con la naturaleza y con los árboles importantes. Es decir, ya Julio César, muchísimos años antes, utilizó esta técnica de pilotes que ahora vamos a ver para construir un puente. Esta es una maqueta del puente de Apolodoro y os voy a ir contando cómo construían estos pilares bajo el agua. En principio, obviamente, en un río pequeño, pues lo suyo sería desviar el río y sobre terreno seco construir el pilar. En ríos realmente caudalosos, ríos amplios de 800 metros, etcétera, etcétera, los romanos utilizaban una técnica que consistía en, ¿os acordáis el pilote que os acabo de decir? Bien, pues un doble cerco de pilotes. Para ello utilizaban unas balsas con una serie de maquinarias que tenían un martillo pilón y golpeaban hasta que se clavaba. Este doble cerco, había un cerco interior y un cerco exterior. Una vez que se había terminado, se rellenaba todo esto con arcilla que luego se prensaba, de manera que esto era relativamente impermeable. Por tanto, lo único que había que hacer era sacar el agua que había en el interior. ¿Y esto cómo se hacía? Pues hombre, desde luego lo que os acabo de decir, simplemente personas sacando a cubos, pues si eran cientos, pues imaginaos, ¿no?, la cantidad de caudal que podían sacar. Pero los romanos tenían máquinas específicas, concretamente el tornillo de Arquímedes,
que bueno, era una manera de sacar el agua, era manual, era un tornillo helicoidal y sacaba el agua. Una vez que estaba seco, se solían clavar algunos pilotes en el fondo si el terreno seguía siendo todavía fangoso, es decir, no era roca dura, y a partir de ahí se hormigonaba. Se hormigonaba. Acordaos lo que os decía con el hormigón romano. Era un hormigón que funcionaba muy bien hidráulicamente y por tanto generaba una base muy sólida a partir de la cual se empezaba a construir los pilares que sustentaban el puente. Evidentemente había otra serie de obras, maquinaria auxiliar. Aquí tenemos grúas que transportarían mediante un sencillo sistema de contrapeso y luego pues una cabria pues para colocación de bloques, etcétera. Esto en realidad eran simplemente grúas. La estabilidad de estas balsas estaría asegurada inicialmente pues con cabrestantes y con sogas que estarían amarradas a los propios pilotes, con lo cual quedaría bastante estable. De acuerdo. Bueno, básicamente os acabo de explicar cómo construían los romanos digamos estos pilares. Aquí tenéis un esquema de esta máquina. Obviamente era por fuerza manual. Aquí entraba una persona o dos o tres personas, hacían girar igual que otra maquinaria, y este era el émbolo que caía, golpeaba el pilote. Aquí tenéis una reproducción en madera donde se ve que se le puede dar una inclinación o bien situarlo verticalmente. Bueno, fijaos, porque esto es una reconstrucción, creo que a escala, que no está exactamente, no es el tamaño real. Y una de las cosas que asombra de los romanos, ya os hablé del hormigón romano, bueno, pues es un invento importante, muy importante, pero realmente los romanos fueron también precursores en una serie de técnicas constructivas, como es la construcción modular. Si os dais cuenta, esto representa un módulo. ¿Un módulo qué quiere decir? Un módulo está constituido por una serie de elementos que son iguales, es decir, aquí a lo mejor tenemos 172 palos de este tamaño, 32 palos de este, etc. De tal manera que los romanos construían de manera sistemática, es decir, antes de que el señor Ford empezara a construir en serie industrialmente, los romanos ya tenían este tipo de construcción. El ejemplo que os he puesto de 30.000 romanos cortando árboles os puede dar una idea muy clara de la cantidad de madera que se podía cortar en muy breve plazo. Obviamente, cuando se construían maderos específicos en tamaños específicos, luego no había más que replicar este módulo en los restantes partes de la obra, con lo cual se producía un abaratamiento de coste, pero también una rapidez enorme en la construcción. Sin duda, lo más complejo era la construcción de los pilares, era lo que más retrasaba. Bien, aquí tenéis por último la misma maqueta, pero vista desde otra perspectiva. Aquí tenéis pues estas cabrias, estas grúas y la balsa con los pilotes. Bueno, esto básicamente, de manera muy breve, era cómo construían los romanos bajo el agua, cómo conseguían extraer agua. Aunque la explicación ha sido breve, con ayuda de las imágenes, espero que hayáis comprendido cuáles eran esas técnicas, que ya veis que son muy parecidas a las que se hacen actualmente.
Y desde luego, cuando vemos estas cosas, no podemos dejar de sino sentir admiración, ¿no?, por los romanos, al menos desde el punto de vista de la ingeniería y, por supuesto, del derecho. Espero que os haya gustado el vídeo y también espero que nos veamos en otro programa con alguna cuestión, pues, de igual interés, ¿eh? En fin, hasta otra.